Mensaje bíblico. El mensaje del día de hoy está tomado de Mateo capítulo 10, versos del 17 al 22. Mateo capítulo 10. El Espíritu de nuestro Padre Dios hablará por ti. El Espíritu de nuestro Padre Dios hablará por ti. El Espíritu de nuestro Padre Dios. Dios tiene un espíritu. Dios no es un ser apagado. Dios tiene espíritu. Dios tiene vida en sí mismo sin que nadie se la dé. Dios tiene vida plena. Dios tiene vida para dar. Él creó el mundo y Él dio la vida al mundo y Él tiene vida para seguirla dando a nosotros. Vida espiritual, como la vida que Él tiene. Dios tiene un espíritu, el Espíritu de nuestro Padre Dios. Poseer ese espíritu es la dicha más grande, el poder más grande que podemos tener. Poseer ese espíritu. Ese espíritu es del Padre. ¿Cuántas brujerías se hacen en la vida para tener como la fuerza de otra persona, el espíritu de otra persona? Y uno dice, se me encaló el espíritu de fulano, y que tiene un espíritu que le vino arriba sin saber cómo. Cuántas cosas, cuántas supersticiones. Lo importante es poseer el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se posee no en brujería ni en los talleres de los brujos. El Espíritu de Dios se posee abriéndose a Dios. Abrirse a su palabra, escucharla y decirle: he aquí el esclavo, la esclava del Señor. El Espíritu se posee cuando uno tiene esa fe en el Padre, que me creó y me llena la vida, que nos creó como hermanos y estamos dispuestos a tomar este proyecto de vida, de vivir como hermanos. Entonces sí, que estaremos aptos para recibir el Espíritu de Dios. Y el rito, el sacramento para recibir ese Espíritu es el bautismo, y se complementa con la confirmación cuando ya tenemos uso de razón para que ese Espíritu actúe en la vida, en el trabajo, en el compromiso. Ya de una manera ya somos racionales, tenemos juicios, criterios. Entonces sí que necesitamos la fuerza del Espíritu, porque ya actuamos libremente y necesitamos saber elegir. Poseer el Espíritu de Dios, muy grande, el poder más grande. ¿Y para qué vendrá el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre? ¿Para qué es ese Espíritu? Y el Evangelio de hoy nos dice que ese Espíritu hablará por nosotros. Dios tiene un Espíritu que hablará por nosotros. Él nos defenderá. Uno tiene a alguien que hable por uno, uno se siente bien. Cuando a uno lo critican y nadie habla de uno, nadie le defiende, llaman por televisión y no hay nadie quien lo defienda. Así han experimentado mucha gente esto, que le han dejado solo y sin embargo estaban en la verdad, pero lo dejaron solo en el momento del infortunio. Pero el Espíritu de Dios no es así. En el momento del infortunio, ahí es que se hace más fuerte. En el momento de la
debilidad, donde le atacan a uno, donde uno se siente más débil, ahí donde viene el Espíritu de Dios a hablar por nosotros. Nos va a defender con la fuerza de Dios, nos va a defender y a proteger. El mensaje de hoy es muy lindo. El Espíritu de nuestro Padre Dios hablará por ti. Qué bueno tener un defensor. Ese es el nombre que recibe el Espíritu Santo. Defensor. Es nuestro defensor. Por eso Él hablará por nosotros, para que no nos inquietemos en ninguna circunstancia de la vida, porque el Espíritu de Dios, nuestro Padre, hablará por nosotros. Y luego nos dice el Evangelio: seremos testigos de Él. Tenemos que ser testigos del Padre. ¿Y qué quiere ser testigos del Padre? Pues hablar por Él, defenderlo también a Él. Entonces, el que posee el Espíritu de Dios hará lo mismo que hace Dios. Cuando uno está afligido, Dios le manda el defensor. Pero cuando uno tiene el defensor en la vida ordinaria, la vida de cada día, nosotros tenemos que hablar por Dios. Salir en defensa de las cosas de Dios, que es su iglesia, es su pueblo, es su reino. Tenemos nosotros que defender su reino. Reino de justicia, reino de amor, reino de paz, reino donde cada persona tiene su dignidad y vive plenamente. Tenemos que nosotros hacer lo mismo. Hablar por Dios, dar la cara por Dios. Seremos testigos de Dios hasta perseverar y lograr la salvación. El Espíritu de nuestro Padre Dios hablará por ti, para que tú también hables por Él y des la cara cuando las cosas de Dios, los principios de Dios, las cosas de la iglesia son atacadas. Caminemos juntos a renovar esta iglesia. Con Jesús y María, comunión y misión. Ha estado contigo tu hermano obispo José Grullón Estrella.